Muy buena gente, soy Alberto y hoy os voy a explicar cómo he hecho una animación usando After Effects y sobre todo este efecto de aquí. Vamos a ver el vídeo y entramos en materia. Todo cuerpo persevera en su estado de robusto movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que esté obligado a cambiar su estado por fuerzas intensas sobre él. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se utiliza. Con toda razón ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de los cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Por si no lo has visto, también hice un vídeo explicando un poco mi proceso creativo y usando como ejemplo esta animación que hemos visto. Os lo dejo por aquí y así podéis echarle un vistazo. Ahora vamos con el tutorial. Bueno, pues ya estamos en After Effects. Como veis, me he puesto las lupas porque la edad empieza a pasar factura. Y os voy a explicar cómo funciona el efecto de Particle Playground. Para eso he creado una composición, Particle Playground, le he puesto un nombre, importantísimo siempre ponerle nombre a todas las cosas. La he hecho vertical como el vídeo que hemos visto antes y bueno, una duración de 10 segundos es indiferente porque es para hacer un poco de ejemplos de cómo funciona este efecto. Vamos a crear un sólido aquí dentro, lo vamos a llamar partículas y le vamos a aplicar nuestro efecto Particle Playground, que lo encontramos en Simulation, aquí abajo, Particle Playground. Yo utilizo siempre After Effects en inglés porque la información que se encuentra online, expresiones, etcétera, está siempre en inglés. Un consejo que doy siempre es acostumbrarse a usarlo en inglés porque al final luego te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestro efecto aquí y cuando lo vamos a acercarnos un poquito para verlo mejor, cuando le damos a play vamos a ver que ya está funcionando nuestro sistema de partículas. Son partículas que nacen desde un punto del emisor, van hacia arriba, llevan una velocidad y seguramente hay una gravedad que está afectándolas y hace que caigan y que cambien su dirección, ¿no? En este punto. Bastante básico como casi todos los sistemas de partículas. Para entender mejor este efecto, lo que tenemos que mirar con un poco de atención es esta parte de aquí. Todos estos parámetros son los que nos van a permitir personalizar nuestras partículas. Los tres primeros, Cannon, Grid y Layer Exploder, son los tipos de emisores que tenemos a disposición. Los dos siguientes, que son Particle Exploder y Layer Map, tienen que ver con la visualización de las partículas, cómo vamos a ver esas partículas en nuestra composición. Y luego los siguientes, Gravity, Repel, Wall y Persistent y Ephemeral Property Mapper, son los comportamientos que podemos aplicar, los modificadores que podemos aplicar a nuestro sistema. Vamos a volver aquí y os voy a explicar un poco, bueno, algunas propiedades básicas de este cañón, que es el que está por defecto cuando aplicamos el efecto. Tenemos la posición, lógicamente el punto del que van a comenzar nuestras partículas, tenemos el radio del cañón, la anchura de nuestro emisor de partículas, tenemos también las partículas por segundo, esto lógicamente va a crear más partículas o menos, la dirección de nuestro flujo de partículas de nuestro cañón, que como veis podemos rotar, y tenemos también en la dirección un parámetro de aleatoriedad. Es decir, que podemos aumentar ese valor para que nuestras partículas, esto quizás se vea mejor si vamos, digamos, de frente. Aquí tenemos que la dirección es más aleatoria o menos, es decir, se crea un flujo muy uniforme o un flujo más natural, más orgánico. La velocidad de las partículas, como podéis imaginar, es la fuerza un poco que van a llevar esas partículas, es decir, que si aumentamos nuestra velocidad, las partículas lógicamente van a salir disparadas más rápido, y también tenemos un parámetro de aleatoriedad en la velocidad que hace que tengan un comportamiento, digamos, más orgánico. Algunas partículas van a ser muy rápidas, entonces van a salir antes de nuestra composición, otras van a ser más lentas y entonces van a ir cayendo con un recorrido más largo. Tenemos también el color de las partículas y lógicamente el radio de estos píxeles. Este efecto es un poco antipático al principio porque, como veis, las partículas no son muy interesantes, son cuadraditos. Puede dar la impresión de que no valga para mucho, pero en realidad esconde un montón de secretos. Canon no lo vamos a utilizar, así que vamos a anularlo diciéndole que queremos 0 partículas por segundo y así prácticamente lo hemos anulado. Y vamos a ver, vamos a hacer una cosa y a resetear también esto para que el puntito no esté en medio. Vamos a ver ahora el grid.
que es el emisor que yo he utilizado para crear ese vídeo que hemos visto al principio. El Layer Exploder no lo vamos a ver, pero ya os puedo anticipar que es un emisor que trabaja generando las partículas desde un layer que vosotros le deis. El logo que se desvanece en partículas, seguramente con este emisor podéis obtener unos resultados muy interesantes. Nosotros vamos a concentrarnos un poco en el grid porque es el que hemos utilizado sobre todo y creo que es uno de los más curiosos de este efecto. Para que nosotros veamos las partículas tenemos que darle una dimensión, esto es en píxeles, así que una anchura la vamos a hacer de nuestra composición y una altura también de nuestra composición, y le vamos a decir que nos cree 20 partículas en lo ancho y 40 partículas en lo alto, y vamos a aumentarle un poco también el radio para que lo veamos mejor. Entonces, la diferencia principal que ya podéis ver es que aquí no tenemos el parámetro de partículas por segundo, porque cada frame él va a generar una partícula en estos puntos. Cuando le damos a play, vamos a ver que se convierte en esto, que no tiene nada que ver con una cuadrícula. ¿Por qué pasa esto? Porque, como os decía, el generador está creando una partícula en cada frame, y recordaros que tenemos la gravedad que está afectando, como antes en el cañón que las partículas subían y bajaban, aquí está pasando lo mismo. Entonces se sobreponen y crean al final esta línea. Para evitar este problema, para trabajar con este emisor, en este caso lo que vamos a hacer es decirle que cree solo una partícula en cada punto. Para esto vamos al frame 0 de nuestra composición, de nuestro layer, le ponemos un keyframe en las partículas que queremos que genere, y en el frame 2, vamos adelante un frame, ya le podemos decir que queremos que genere 0 partículas. De este modo lo que vamos a tener es una cuadrícula de partículas que obviamente se cae, desaparece porque están siendo afectadas por la gravedad. Vamos a dejar un segundo esto, como os he dicho, el Layer Exploder no lo vamos a ver ahora. Vamos a concentrarnos un segundo en la gravedad. Ahora mismo la gravedad, como veis, tiene una fuerza de 120, esto si lo aumentamos lógicamente caerá más rápido, si lo podéis ver mejor. Si lo disminuimos caerá más lento, y si lo ponemos en negativo obviamente irá hacia arriba. También tenemos un valor aleatorio para esta gravedad, es decir que si nosotros le damos una componente aleatoria, la gravedad va a afectar de diferente manera. Algunas partículas van a ir más rápido, otras van a ir más lentas, algunas van a ir hacia arriba incluso. Lógicamente, si le damos un valor muy alto de random, veréis que hay partículas que ya van hacia arriba. Aparte de que esto se convierte un poco en una locura, vamos a ponerlo en 0 ahora mismo, y luego también tenemos la dirección. Es decir, que si ahora mismo está en 180, así que es hacia abajo. Si le cambiamos esta dirección, pues la gravedad afectará a las partículas en, digamos, en la angulación que nosotros le demos. Vamos a ponerlo en 180 como estaba antes, para que sea lo más lógico posible, y bueno, vamos a ponerlo en 0 porque os quiero explicar otra cosa antes. Este efecto tiene una capacidad muy interesante, que son estos campos de afecta a, que podéis encontrar en todas estas propiedades. Para trabajar con este campo tenemos que ver los mapas y cómo se trabajan con los mapas, pero eso lo vamos a ver ahora mismo con un poco más de calma, porque si no se hace todo muy complicado. Hemos dicho que tenemos nuestra gravedad, y vamos a concentrarnos un segundo sobre esta propiedad wall. Esta propiedad lo que hace es crear un contenedor para que nuestras partículas estén encerradas ahí dentro, es decir, que incluso reboten en él, no se nos caigan como nos está pasando ahora. Para ver cómo trabaja, vamos a crear una máscara, porque necesita obviamente una información para considerar como contenedor, y esta máscara, por una cuestión estética, para que veamos todo mejor con las partículas, le vamos a restar unos 10 píxeles a cada lado, 1070. Esto, si queréis, también podéis hacerlo haciendo la operación directamente aquí, 1920 menos 10, y ya After os hace el cálculo. Entonces le vamos a decir que queremos que nuestro boundary, es decir, nuestro borde, nuestro contenedor, sea esta máscara. Y ahora, si fuésemos a aplicar una fuerza de gravedad, veréis que las partículas, cuando caen, empiezan a rebotar. Si lo ponemos una dirección diferente, veréis que las partículas, cuando encuentran el trazado que le hemos dado como borde, rebotan y siguen su camino en la dirección que le imprime ese rebote. Vamos a ver también
otra fuerza que es muy interesante, que es el repel. El repel es simplemente una fuerza de atracción o de repulsión. En positivo, los valores positivos es una fuerza de repulsión, los valores negativos es atracción. Entonces esto actúa sobre todas las partículas y tiene un radio de acción, es decir, que esta fuerza digamos que actúa como si fuese un campo magnético alrededor de nuestra partícula, ¿no? Como si tuviésemos un radio de acción en cada partícula. Para verlo vamos a aumentar un poco la fuerza y vamos a ir un poquito hacia adelante en la composición para ver cuando el radio empieza a afectar a las partículas, es decir, cuando estos campos magnéticos, digamos, se tocan y entonces generan cambios en nuestra composición. Por ejemplo, aquí. Ahora, si le damos a play, veremos que nuestras partículas están empezando a interactuar entre ellas, ¿no? Esto, voy a hacer una cosa y voy a bajarle un poquito a las partículas para que lo veamos mejor. Vamos a ponerle 10 y vamos a ponerle aquí 20 y así el ordenador estará un poco más relajado y veis que aquí las partículas se están encontrando unas con otras, están chocando unas con otras, siempre considerando ese radio que le hemos dado, y entonces generan este comportamiento que quizás nos pueda recordar a lo mejor, no sé, a la vista de un microscopio o alguna cosa de este tipo, ¿no? Puede ser un buen inicio para crear algún efecto curioso. Si por el contrario pusiésemos esta fuerza en negativo, y vamos a poner un valor bajito porque ahora os explicaré qué es lo que pasa, cuál es la diferencia. Cuando esta fuerza empieza a actuar, las partículas empiezan a atraerse entre ellas. La diferencia entre estos dos, entre el valor positivo y el valor negativo, es que cuando el valor está en positivo, es decir, la repulsión de las partículas, lógicamente cada partícula interactúa con las que tiene alrededor. Es decir, los cálculos que hace el programa para cada partícula tienen que ver con esas 1, 2, 3, 4, 6, las que sean las que están alrededor. Mientras que la atracción, la fuerza negativa, lógicamente va interactuando con todas las partículas que se cruzan en el camino, con lo cual el cálculo y también el comportamiento de estas partículas va a ser mucho más caótico porque, digamos, se van sumando todas las interacciones que se crean. Esto era un poco por encima esta fuerza y ahora ya vamos a pasar al tema de los mapas, y para eso vamos a hacer una explicación aparte porque creo que merece la pena. Los mapas son una herramienta súper potente en After Effects y su funcionamiento no es tan difícil como parece. Prácticamente son intermediarios o filtros para los valores de una propiedad. Vamos a imaginarnos un degradado muy simple que va del negro al blanco. Y al negro le vamos a aplicar un valor de 0 y al blanco de 1. Y obviamente a todos los valores intermedios un valor proporcional entre el 0 y el 1, dependiendo del tono de gris. Si esta imagen la usásemos como mapa para una propiedad con un valor, por ejemplo, de 100, lo que pasaría sería más o menos esto. Que dependiendo del punto en el que cruza el mapa, su valor se vería afectado por el factor de ese punto. No sé si me explico. Después de esta fantástica explicación, vamos a aplicar un mapa a nuestras partículas. Tenemos nuestra cuadrícula aquí, vamos a crear un sólido, lo vamos a llamar map 1, mejor en mayúsculas que así lo veo mejor, map 1, ok, y le vamos a aplicar un degradado, un gradient ramp, negro y blanco, muy sencillo, y vamos a llevarnos los valores del negro y del blanco aquí para que tengamos algunas zonas que sean totalmente blancas o totalmente negras. Vamos a subir las partículas encima, más que nada para verlo mejor, y ahora vamos a ir, por ejemplo, a la gravedad y le vamos a aplicar una fuerza. Aquí, como pasaba antes, las partículas van a caer todas juntas, pero aplicándole nuestro mapa. Aquí, bueno, podemos seleccionar también el emisor que queremos que venga afectado por el mapa, en este caso todos, porque estamos utilizando solo el grid. Vamos a seleccionar nuestro mapa y le vamos a decir aquí que tenga en consideración los efectos y las máscaras de nuestro mapa. Ahora, cuando le demos al play, ¿veis? Está entrando en función el mapa.
En las zonas negras no va a haber ninguna gravedad porque este valor se está multiplicando por 0. En las zonas blancas va a ser de 86 en este caso, y en las zonas intermedias va a tener un valor que es proporcional, es decir, tiene que ver con el valor del gris, si es más oscuro o más claro. Ahora espero que sea más fácil, más simple y más claro el tema de los mapas. Si nosotros a este mapa, en vez de este efecto, que es muy simple y que genera un mapa muy simple, le aplicásemos, por ejemplo, un Fractal Noise, que es una herramienta increíble dentro de After Effects, que quizás veremos en otra ocasión, podremos verlo con un poco más de detalle. Ahora voy a ir bastante rápido, vamos a aumentar el contraste bastante para tener un blanco y un negro muy definido. Vamos a ir a Transform y lo vamos a hacer grande para que sea más coherente con las pocas partículas que tenemos, y vamos también a bajarle este parámetro de subsettings, la influencia, para tener un mapa más claro entre el blanco y el negro. Ahora cuando apliquemos este mapa veréis que las partículas ya se mueven de una manera menos predecible, menos previsible. No sé si se dice previsible o predecible o las dos. Bueno, ¿qué pasa? Que este mapa también nosotros lo podemos animar, ¿no? Porque tenemos en el Fractal Noise tenemos un valor de evolución que va, digamos, generando otras imágenes, ¿no? De manera bastante orgánica, como si fuesen quizá nubes o humo o algo parecido. Entonces, para hacer esto simple, vamos a aplicarle a este parámetro una expresión time por 100, ¿ok? Que imagino que conocéis ya. Esto básicamente lo que está haciendo es que en los valores, vamos a acercarnos aquí para verlo mejor, ok, cuando el tiempo es 0, la expresión time cuenta los segundos, ok, entonces cuando el tiempo es 0 el valor de la evolución va a ser 0, cuando estemos en el segundo 1 el valor va a ser 1 por 100, porque es la expresión que le hemos dado, cuando esté en 2 va a ser 2 por 100, 200, etcétera, etcétera, con todos los valores intermedios. Bien, esto lo podéis aplicar a cualquier parámetro, a cualquier valor para que evolucione con el tiempo, vaya creciendo, etc. Ahora, si nosotros le damos al play, vamos a ver que aquí ya no hay partículas que se queden quietas. ¿Por qué? Porque el mapa va cambiando y entonces las partículas que al principio se quedan quietas, vamos a fijarnos, por ejemplo, en estas de aquí, en estos grupos de partículas que tienen el fondo negro. Cuando el mapa cambia y se vuelve blanco, esas partículas van a recibir un valor diferente, entonces al final se van a mover todas. Los valores, en este caso los valores de la gravedad, como veis, no vuelven hacia atrás, es decir, que si una partícula que está en una zona blanca pasa por una zona negra, no se para, pero las que están con un valor de 0, como el cálculo va con el tiempo, cuando la partícula viene afectada por un valor positivo, digamos, de gravedad, empieza a caer con ese valor. Es decir, en la gravedad suma pero no resta, por decirlo así. Vamos a ir a otras propiedades que en este efecto son las que yo creo que dan más juego, y son estas de aquí, de las que todavía no hemos hablado: Persistent Property Manager y Ephemeral Property Manager, Mapper, no Manager. Vamos a quitar la gravedad, vamos a quitarle de aquí el mapa, vamos a ir al Persistent Property Mapper y aquí le vamos a decir siempre que considere nuestro mapa y que considere los efectos. Así él considera el efecto y entonces ya el Fractal Noise entra a funcionar en el mapa. Estas propiedades de aquí, como veis, tienen un funcionamiento un poco diferente. Y es que tú puedes utilizar los 3 canales de la señal vídeo, es decir, el rojo, el verde y el azul. En nuestro caso, que es una imagen en blanco y negro, importa poco porque el blanco y el negro son la suma de los tres canales, es decir, el blanco es un rojo al 1, un verde al 1 y un azul al 1, y el negro todos a 0. Y los grises son los 3 valores que van subiendo o bajando, que van bajando desde el blanco o subiendo desde el negro. Si fuese una imagen en color, o si fuese, por ejemplo, una foto de un campo,
vamos a poner una foto de un campo donde hay árboles que son verdes, el cielo que es azul y la tierra que, digamos, tiende al rojo, ¿no? Pues esta imagen, usándola como mapa y usando estos canales de aquí, podría generar comportamientos diferentes dependiendo de cuál es el canal que estamos considerando. El verde funcionaría mucho más en las hojas, en los árboles, el rojo funcionaría mucho más en la tierra y quizás el azul en el cielo. Esto, bueno, son cosas que si queréis experimentar un poco con ellas, pueden daros resultados sorprendentes, digámoslo así. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es decirle que el canal rojo, por ejemplo, porque os digo que es indiferente porque estamos usando una imagen en blanco y negro, que afecte a la escala, ¿ok? ¿Y esto qué pasa? Pues que está diciéndole que en las zonas negras su valor sea 0 y en las zonas blancas su valor sea 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un valor de 2 para que sea más evidente. Y ahora, cuando le damos a play, vamos a ver, nuestra cuadrícula está ya empezando a comportarse de una manera dinámica. Y esto ya nos da pie a pensar algunas cosas, porque, por ejemplo, vamos también a hacer otra cosa y es aumentar las partículas un poquito para que esto sea más 40. Aquí ya si le damos a play ya estamos viendo que esto ya nos recuerda cosas, ¿vale? Esto puede ser algo que se parezca un poco a, no sé, a una interfaz de alguna especie de cacharro militar o incluso a una visión nocturna o algo así, ¿no? O una pantalla low-fi o cualquier cosa de ese tipo, pixelado. Podemos incluso mezclar otras propiedades, es decir, que en este caso podemos coger el canal verde y decirle que esto lo queremos para modificar la escala horizontal. Y aquí también le vamos a aumentar a la escala un poquito y ahora ya pues quizás sí empieza a aparecer más alguna especie de visor, ¿no? O algo así. Imaginaros lo que podéis hacer con esto para hacer efectos de glitch o para hacer quizás, no sé, background interesantes o cosas de ese tipo. Tienes 1000 propiedades aquí para modificar, como veis, y bueno, es un efecto que si uno le dedica un poco de tiempo creo que puede sacarle mucho partido. La diferencia entre las propiedades persistentes y las propiedades efímeras tiene que ver con el estado en el tiempo de las partículas, pero esto quizás lo veamos mejor usando otro mapa diferente. Vamos a crear directamente una forma, un cuadrado que tenga, por ejemplo, 400 píxeles por 400 píxeles, ¿vale? Y esto vamos a animarlo, vamos a llevárnoslo aquí, vamos a hacer Alt P para poner un keyframe de posición, vamos a ir al segundo 5 y lo vamos a traer hasta aquí, ¿vale? Y ahora tenemos un cuadradito maravilloso que se mueve. Vamos a llamar a esto Map 2, ok, y lo vamos a apagar. Entonces en nuestras partículas vamos a ir a las propiedades persistentes como antes. Vamos a decirle que utilice nuestro mapa 2 y vamos a poner source. Ok, y ahora ¿qué pasa? Que cuando avanza nuestro mapa y va afectando a las partículas que deja atrás, es decir, si esto lo viésemos así, las partículas que va dejando atrás se quedan con el valor que les ha dado el mapa. Es decir, el efecto del mapa es persistente en el tiempo. ¿Ok? Por eso se llama Persistent Property Mapper. Mientras que si esto lo aplicásemos a las propiedades efímeras, mapa 2, vamos a decirle que aplique esto a la escala y que la escala sea de 2, por ejemplo. Vamos a apagar el mapa. Aquí vamos a ver que por el contrario, cuando el mapa deja de actuar sobre las partículas vuelven a su estado inicial. Para esto, para que estas dos cosas tengan sentido, el mapa tiene que dejar de actuar. Es decir, que si estuviésemos usando nuestro otro mapa no cambiaría nada. De hecho, os lo voy a enseñar. Si nosotros usásemos nuestro mapa 1 en vez del mapa 2, es decir, en el que está el ruido fractal, podemos ver, y usando los efectos y las máscaras obviamente, podemos ver que aquí hace este efecto que es exactamente igual que el que hacía en las propiedades persistentes. Mapa 1,
efectos y máscaras. Aquí, bueno, aquí tenemos también la escala, esta la vamos a quitar para que sea exactamente igual, pero como ves hace el mismo efecto. ¿Por qué? Porque aquí el mapa no está dejando de afectar en ningún momento porque tiene el mismo tamaño que la composición. En el caso de nuestro cuadradito, como es más pequeño, el mapa es solo esto. O sea, esta parte de aquí no es mapa, no tiene ningunos datos, ¿vale? Entonces, por eso cuando se anima este cuadrado va creando ese efecto que es diferente si la propiedad es persistente o si la propiedad es efímera. Bueno, esto puede haber sonado un poco a chino, lo entiendo. Y ahora vamos a ir ya, una vez que hemos visto un poco varias propiedades. Ah, no, falta una cosa importantísima. Una cosa importantísima. Vamos a quitar el mapa y vamos a ir a ver nuestra propiedad Layer Map. Porque esta es la sección en la que nosotros podemos cambiar el aspecto de nuestras partículas. Un círculo, una elipse, vamos a crearla, vamos a decirle que queremos que esta elipse tenga 20 por 20. Ok, y ahora tenemos un circulito. Ok, y a nuestras partículas le vamos a decir que use como mapa para las partículas nuestro shape. Y automáticamente tenemos nuestras partículas que son circulitos de ese tamaño. En este punto, atención, porque ya no funciona el radio, a menos que lo ponga en 0, que se anulan, pero el radio ya no funciona, ¿vale? Y el color tampoco, obviamente, porque está definido por nuestro layer. Como podéis imaginar, esto sigue funcionando con las mismas reglas de antes. Vamos a ponerle una fuerza de gravedad totalmente random y veis que las partículas siguen actuando como las de antes, solo que ahora ya tenemos el control de lo que vemos. Entonces yo en el caso de este vídeo he usado siempre un círculo blanco porque no necesitaba más, pero daros cuenta de que aquí ya uno puede imaginar cualquier cosa, es decir, podemos usar una imagen, una forma más compleja o cosas, es decir, de cualquier tipo. Os podéis hacer una idea del potencial que tiene este efecto. Bueno, yo creo que así como vista general del Particle Playground podemos dejarlo aquí. Vamos a ver el vídeo otra vez, por si se os ha olvidado, que es posible después de toda esta chapa sobre el Particle Playground, y volvemos a After. Todo cuerpo persevera en su estado de robusto movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que esté obligado a cambiar su estado por fuerzas intensas o dolor. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se utiliza. Con toda razón ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de los cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Aprovecho para recordaros otra vez que en este vídeo he explicado mi proceso creativo usando como ejemplo la animación que acabamos de ver. Así podréis entender un poco mejor todas las decisiones que he tomado y cómo he llegado a ciertas conclusiones. Ahora vamos a ir a After y os enseño en el detalle el proyecto. Lo primero que he hecho ha sido crear un nivel y ponerle un sólido y ponerle nuestro efecto del Particle Playground. Luego he creado esta forma para utilizarla como partícula y la he mapeado para que el efecto la cogiese como partícula del sistema. Luego lo siguiente que he hecho ha sido crear una combinación de fuerza de gravedad, de random y de dirección para generar este efecto que ya empezaba a llevarme en el camino que yo quería recorrer. Una vez que he conseguido esto, lo que he hecho ha sido crear un wall, como hemos visto antes, usando la misma técnica, es decir, una máscara con algunos píxeles menos, y ahora el efecto que obtengo es este. Es decir, las partículas empiezan a colapsar en el centro, cosa que todavía no es suficiente, pero va en la dirección que me interesa. Luego he creado también un mapa fractal. Como hemos hecho antes, he utilizado el mismo efecto, los parámetros muy parecidos a los de antes, es decir, una escala grande para tener esta proporción entre el blanco y el negro, le he cambiado un poco estos valores y le he aumentado el contraste. Este mapa lo he utilizado en la gravedad también, para afectar a las partículas según sus niveles de blanco y de negro. Entonces, lo he aplicado aquí y ahora ya tenemos nuestra cuadrícula de partículas que empieza a colapsar, pero aún
mantiene algunas partículas en la zona de alrededor que no son afectadas al principio. Y entonces da un poco esta sensación como que hay algo que las atrae, pero tienen una dificultad, ejercen como una especie de resistencia. Luego, para darle un poquito más de vida, lo que he hecho ha sido utilizar el Property Manager, el Property Mapper. Y aquí he aplicado siempre nuestro mapa fractal y le he asociado un canal a la escala con estos valores, un mínimo de 0,30 y un máximo de 1, y también otro canal lo he utilizado para generar un cambio en la transparencia de las partículas, con un mínimo de 0 y un máximo de 1. Y el resultado es este. Como veis, nos da un poco la impresión de que algunas partículas, quizás las más pequeñas, se muevan de una manera un poco más nerviosa, otras un poco menos. Hay alguna partícula que no llega a ser afectada del todo por esta energía. Ya empieza a tener sentido. Luego, lo que he hecho ha sido crear o duplicar este sistema utilizando unos valores diferentes. Entonces son menos partículas, como veis, 5 y 10. Y bueno, los parámetros son un poco diferentes. Aquí la gravedad es 6, en la otra era 8. También tiene el mapa fractal que está afectando a las partículas, y en la parte de Ephemeral Property Mapper también un poco los mismos parámetros que en la de antes. ¿Por qué he creado dos layers? Porque mi intención era la de dar profundidad, y luego creando una cámara y activando estos dos niveles como 3D, lo que he conseguido es este efecto de aquí. Lógicamente he utilizado también la profundidad de campo de la cámara, es decir, el desenfoque en base a la distancia, para alejarme un poco de la perfección del píxel, del borde, porque creo que, aparte de que resulta más creíble, daba un poco más la sensación esa de estar dentro de esta tormenta, digamos, de partículas. Como ves, este efecto requiere bastantes cálculos y el ordenador sufre un poco para renderizarlo. Una vez que tenía, digamos, este setup, lo que he hecho ha sido ir a ver un poco el resultado a nivel estético que podía conseguir. Para eso, lo que he hecho ha sido aplicar un colorama, que es este efecto de aquí, que lo que hace es, bueno, pues hacer también una transposición de los valores de, en este caso, de alfa, es decir, de transparencia, aplicando esta rueda de colores. Por lo que veréis que las partículas que son más transparentes tienen un color más oscuro, y las que están más claras, las que están al 100%, tendrán un valor más claro. Esto generaba también esta especie de manchas que son muy interesantes para lo que vamos a hacer después, que es aplicar un glow, un resplandor. Aplicando este resplandor, donde solo he aumentado el radio, ya se acerca mucho al resultado que hemos visto al principio. Una cosa de la que me di cuenta es que usando toda esta combinación de profundidad de campo, de resplandor, el glow y todas estas cosas, se generaba estos bordes en los resplandores que no me gustaban, porque daba mucho la sensación de que era una cosa de mentira, ¿no? Para solucionar este problema, lo que he hecho ha sido crear otro nivel de ajuste, otra capa de ajuste, y aplicar este efecto, el Fast Box Blur. Simplemente aplicándolo, sin darle un radio al desenfoque ni nada por el estilo, porque así lo que voy a conseguir es que este borde se suavice y también generar este color más intenso, esta especie de fuerza en el color. Esto, como veis, son 15 segundos y le cuesta bastante al ordenador hacer las previsualizaciones, los renders para previsualizar. Entonces lo que he hecho ha sido exportar esta pieza de 15 segundos e irme a construir otras dos con puntos de vista diferentes, con algunos cambios en los parámetros, para tener luego 3 piezas de 15 segundos ya renderizadas y poder trabajar en la fase de montaje para construir el vídeo como a mí me gusta. Entonces lo siguiente que he hecho ha sido crear esta otra composición, simplemente duplicando la que tenía antes, esta vez solo con un nivel de partículas, porque no necesitaba ya ese otro nivel que me iba a crear el desenfoque y las partículas más grandes. Y aquí lo que he hecho ha sido, pues, mantener un poco más el orden en esta cuadrícula, ¿no? Obviamente los efectos son un poco más ligeros, la gravedad es muy bajita, la fuerza random es muy bajita,
Y en el ephemeral, bueno, esto se ha quedado igual porque efectivamente el mapa es un poco diferente. Ahora lo vais a ver. Es un poco menos complejo. Y así los cambios serán menos evidentes. Tiene siempre el glow y el nivel superior del Fastbox Blur para conseguir este efecto. Vale, aquí al final había una especie de explosión que me gustaba mucho, que es esta de aquí, que se genera ahora. ¿Veis? Que parece un poco como si fuese una colisión. Esto es debido al mapa, que aumenta la opacidad, la transparencia en ese momento, y entonces parece un poco como que las partículas explotan. Pero en realidad las partículas siempre han estado ahí. Esta es la fuerza de usar los mapas y del fractal, que genera estos movimientos que son muy orgánicos y pueden dar lugar, sin necesidad de estar controlando parámetros de las partículas, de si explotan, si van hacia un lado, si van hacia el otro. Efectivamente, la gravedad y la opacidad, también la escala, asociados a un mapa que va cambiando, genera estos momentos que son súper chulos. Es súper útil y sobre todo te evita un montón de quebraderos de cabeza. Esta también la he exportado, obviamente esta pieza de 15 segundos también la he renderizado, y el siguiente ha sido este, una composición duplicada. Aquí el cambio es un poco más exagerado porque lo que he hecho ha sido crear unas partículas muy pequeñitas, una cuadrícula muy pequeñita, y con la cámara ir a acercarme mucho, de manera que tuviese esta vista desenfocada. Aquí también hemos aplicado nuestro glow y nuestro blur para el acabado final. Prácticamente dan la sensación como que se uniesen, ¿no? Como si fuese una especie de lava o algo así, es decir, algo mucho más líquido, mucho más fluido y más natural. Pero aquí, como podéis ver, en realidad todo esto no está pasando, porque si fuésemos a quitar este blur y fuésemos a quitar este efecto del glow, lo único que vamos a ver aquí son partículas que están cerca unas de otras. Con esta combinación de efectos conseguimos que se cree esta especie de fusión entre ellas. Esta pieza de 15 segundos también la he exportado para luego encontrarme con todo el material ya renderizado y poder trabajar tranquilamente al montaje. Bueno, esta es la fase de finalización del vídeo, donde he hecho el montaje final. Como veis, tengo mis 3 piezas ya renderizadas aquí. Tengo mi audio, donde tengo una banda sonora que he creado yo usando Logic y una voz creada con la inteligencia artificial, es decir, la he compuesto yo, pero de eso quizás hablemos en otro vídeo, porque esto ya se está haciendo demasiado denso. Algunos efectos de sonido. Luego tenemos estos scan frames que he llamado, que son simplemente algunos frames de las 3 escenas, digamos, que he mandado a Photoshop y en las que le he dado un poco este desenfoque de dirección y un poco de textura y algún efecto para que parezcan fotocopias o scan o algo parecido. Entonces vemos, bueno, nuestro montaje alternando las varias vistas, y aquí, por ejemplo, vais a ver este momento, esta inserción de estos frames. ¿Esto cómo lo he hecho? Pues prácticamente he creado una composición donde cada frame tenía una duración de 2 frames, como veis, uno detrás de otro, puestos sin mucha cura, es decir, de manera bastante aleatoria. Y luego he hecho una cosa para generar este efecto de sonido. Lo que he hecho ha sido lo siguiente: he cogido varios sonidos de percusión que me gustaban, ¿veis? Puesto siempre a una distancia de 2 frames uno de otro, y este principio que parece un poco de dibujos animados, pues lo que he hecho para modificar esto ha sido simplemente ponerlos aquí abajo y esta capa ponerla en una velocidad inversa, que vaya al contrario. Aquí es como lo habéis escuchado antes, y si la voy a... si la voy al revés, si la pongo al revés, tengo este efecto más interesante seguramente. Lo he ido acoplando un poco en algunos momentos. Aquí, como veis, hay
varios cortes más rápidos. Es decir, esto es un juego para ir generando movimiento, ¿no?, durante el vídeo. Aquí lo que he hecho ha sido repetir una parte de esa composición de los frames escandalizados para hacer un poco más de efecto de glitch, como veis. Fuese una interferencia o algo así, un poco más subliminal. Seguimos viendo aquí las varias estas. Aquí también he creado un poco este efecto de repetición. ¿Veis? Usando 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3 diferentes. Dejando también algún frame por en medio. Esto es una cosa que cuando necesito generar estos momentos un poco de glitch, de error, ¿no?, de interferencia, lo que hago muchas veces es hacerlo muy sucio, es decir, dejándome frame por en medio y cosas así. Parecerá una falta de atención o algo de eso. En realidad no lo es, porque haciéndolo muchas veces me he dado cuenta que efectivamente pues los errores, las cosas imprevistas en realidad no tienen un control, ¿no? Es decir, es fácil que si esto fuese un defecto del vídeo, posiblemente tendría algún frame por en medio, alguna cosa que no cuadra exactamente. Y esa sensación creo que es muy importante replicarla. Si quieres hacer un error, si quieres hacer un glitch, si quieres hacer una distorsión, hazla, pero hazla de verdad. Es decir, hazla que haya errores en esa cosa. Y así el cerebro lo recibirá de una manera mucho más creíble. Vemos que aquí, por ejemplo, ¿veis? He empezado a acelerar las capas. Quiere decir que las acciones nuevas de los cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esta parte de aquí, donde ya el vídeo está llegando un poco a la conclusión, lo que he hecho ha sido acelerar los vídeos, ¿no?, de manera que todo vaya creciendo. La música, el efecto se va haciendo más agudo, se va haciendo más intenso, los vídeos se van yendo más deprisa. Y aquí, como veis, pues en realidad he usado clips que no son tan cortos, pero por ejemplo este de aquí, visto con velocidad, ¿no?, pues te empieza a dar ya la sensación de que está por suceder algo que no va a suceder, porque la idea es que el vídeo se acabe un poco de golpe, pensando que quizás lo publique en un Instagram o en YouTube Shorts o algo así, ¿no? No me interesa tampoco tener un final, tener una conclusión, sino que voy a subir la tensión durante 30 segundos hasta que se acabe. Una cosa, por ejemplo, que he hecho para que tuviese un look más interesante es añadir un par de niveles de ajuste. En uno le he puesto este efecto de Add Grain con esta configuración, este efecto como de película. No se ve mucho, pero lógicamente siempre son esas cositas que nos van añadiendo un poco de sensación al vídeo. Y la otra cosa que he hecho, siempre para construir todavía más una tensión, es añadir un nivel de ajuste, añadirle a este nivel un efecto transform, que es súper cómodo porque, bueno, esto son cosas que hablaremos en otros vídeos. Yo aquí no quiero tampoco pararme en cada cosa. Me gustaba más la idea de demostrar cómo se pasa de un efecto como el que hemos visto, el Particle Playground, que es un poco antipático, un poco incómodo y quizás un poco difícil aparentemente, cómo se puede convertir en un vídeo que, bueno, que funciona más o menos, depende de si te gusta o no, pero vamos, el vídeo está ahí. Lo que he hecho ha sido añadirle un 4% de escala y luego darle a la posición una expresión bastante común, que es simplemente el wiggle. El wiggle con un valor de una frecuencia de 10 y un valor de 2, es decir, que esto se va a ir moviendo, ¿veis? Y bueno, esto es un poco en general todo lo que he hecho. Sé que me he dejado muchas cosas, sé que no he hablado de muchos detalles y bueno, bueno, pues este ha sido el vídeo. Sé, como os decía, que hay muchas cosas que no he explicado y que he pasado de manera superficial por muchos detalles. En realidad este vídeo quería solo
ser un ejemplo de cómo llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Y quizás me interesaba más la idea de explicaros un poco este efecto porque es lo que he aprendido haciendo este vídeo. Como siempre, os digo que si queréis ver más cosas, si queréis echar otro rato conmigo, podéis seguirme en el canal y bueno, espero que os haya sido útil. Cualquier cosa me la podéis preguntar en los comentarios e intentaré contestar y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Que vaya todo bien.